con bien. Dile a Dios, te pido que tú me hables hoy a través de tu palabra, Señor, que tú puedas abrir mis ojos y que si hay ideas, conceptos que yo tengo equivocados, Señor, que yo he adoptado por tradición, por religiosidad y no porque es un mandamiento tuyo, que hoy se han quitado, Señor, que pueda yo quitarme cargas que tal vez he llevado y que no tengo que llevar, Señor. Te pido que tú sensibilices mi corazón, Señor, y que sea alguna barrera que yo he provocado en mis oídos, en mi corazón, en mi espíritu, que tú la quites hoy, Señor, toda distracción, toda oposición, toda opresión que sea quitada y que yo reciba libremente este mensaje. En el nombre de Jesús atamos toda presencia ajena al Espíritu Santo de Dios, toda opresión la cancelamos en el nombre de Jesús y declaramos en completa libertad este lugar y cada uno de los que aquí estamos para lo que vamos a hablar y lo que vamos a recibir. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 23, vamos a empezar, dice versículo 1, que entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, ¿no? Porque atan cargas pesadas. Fíjate lo que hacían, eran los líderes religiosos de la época, los fariseos, que hoy los vemos como que los que Jesús criticaba, pero en su momento eran sumamente respetados. Y Jesús dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces la gente, dice la Biblia, que les ponían cargas que ni siquiera los líderes llevaban. Entonces, a consecuencia de esto, la gente seguía ciertas órdenes, no porque fuera lo correcto, lo que Dios mandaba, sino que empezaron a actuar en base a tradiciones, que eran las tradiciones, pues mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, que no siempre iban respaldados por la palabra y actuaban a veces por religiosos nada más, porque así se los habían enseñado. No es porque la Biblia me lo respalda, sino porque así me lo enseñó mi papá, y a mi papá, mi abuela, y a la abuela, la bisabuela, y así es una línea. Y hoy, 2000 años después, pues una historia similar se sigue repitiendo. Desgraciadamente, desde hace muchos años, algunos líderes religiosos de nuestros tiempos han cometido el error de los fariseos, de poner sobre las personas cargas que ni ellos llevan y que no tienen por qué llevar. Tú creciste y muchos crecimos pues viendo algunos mandamientos, algunas doctrinas, esto sí se puede, esto no se puede, y algunas veces sin ser respaldado por la palabra pues se nos decía y lo adoptábamos únicamente por tradición. Yo me encuentro cristianos que equivocadamente pues hacen algunas cosas o no hacen algunas, creyendo que esto es bueno o que esto es malo, y le preguntas por qué. Bueno, porque así me lo enseñaron en mi iglesia, por tradición, por religión, por rito, nada más. Hoy vamos a hablar algunas de esas cosas, algunos ejemplos, en un tema que se llama, para los que anotan, religiosidad, ritos y tradiciones en la iglesia. Si le quieres poner iglesia cristiana, pónselo, porque no vamos a hablar de tradiciones de otras religiones, no vamos a criticar a otras personas, vamos a hablar de nosotros. Religiosidad, ritos y tradiciones en la iglesia. Y lo mejor de todo, apenas es la primera parte, ¿no? La segunda parte va en el tercer servicio. Como siempre, cada tema es individual. Hoy vemos unos puntos, en el tercero vemos otros puntos. El que pueda irse y regresar después a la prédica del tercero, que empieza como 1:30, pues le recomiendo, ¿no? Porque vamos a ver muchos puntos interesantes. El que quiera llevarse el CD no va a poder porque se está grabando en vivo, así que ya se amolaron, ¿no? O sea, antes que esperar hasta dentro de 8 días o venir a la segunda prédica. Muchos a lo mejor se van a espantar, se van a enojar con algunas cosas que vamos a hablar. Quiero decirte, si no te parece algo de lo que hablamos, pues ponlo en oración y haz lo que tú creas correcto. Ustedes saben, Dios sabe que no soy un predicador libertino, que llega, puedes hacer esto y lo otro y aquello, y muchas veces se ha hablado fuerte. La última vez que estuve aquí con ustedes hace como un mes, hablamos muy duro del arrepentimiento, hemos hablado de la actividad espiritual, muchas cosas, pero bueno, no podemos irnos a los extremos de que todo es prosperidad, todo es bonito, pero tampoco todo puede ser pecado y condenación y infierno y arrepentimiento. La Biblia tiene un equilibrio. Entonces no podemos hacer lo que hacían los fariseos, poner sobre las personas cargas que no tienen por qué estar llevando. Entonces vamos a ver algunas cosas que a lo mejor dices, ¿a poco esto se puede y a poco esto? Y bueno, no lo tomes como que me volví un hereje ni me apedrees. Ponlo tú delante de Dios y haz entonces lo que tú creas correcto, pero es mi deber, si tienes esas cargas, pues liberarte con la palabra de ellas. Quiero aclarar también a los hijos, porque vamos a hablar algunas cosas que a lo mejor tus papás dicen que no puedes y cotan a decir que sí puedes. Que si algo de estos hablan los temas y tu papá, tu mamá no está de acuerdo, tú tienes que obedecer porque vives en su casa, y mientras vivas en su casa, aunque no sea lo correcto, pues tienes que seguir sus reglas. Hay restaurantes que te dicen tienes que vestir así, y a lo mejor pues
Tú puedes llegar de mezclilla y no es incorrecto, pero si él quiere que vayas de vestir, tienes que ir de vestir porque es el restaurante, es el dueño y él pone sus reglas. Igual es en tu casa, a lo mejor hay cosas que, oye papá, yo quiero llegar más tarde, él te dice a las 10, pues a lo mejor si yo fuera tu papá u otro fuera tu papá, te dejaría hasta las 12 una, pero tu padre es su casa y pues ni modo, tienes que ajustarte a sus reglas. Cuando tú seas mayor de edad y vivas solo, pues ya puedes poner tus reglas. Mientras tanto, lo más que puedes hacer es platicar con ellos y llegar a acuerdos, pero nada más. Primera de Samuel capítulo 21, vamos ahí y dejen algún separador y te empiezo preguntando para que se ponga bueno. Escuchen muy bien la pregunta que les voy a hacer y quiero que respondan con toda sinceridad. ¿Hay alguna forma que Dios esté de acuerdo, que Dios permita que se quebrante su palabra? ¿Hay alguna forma en que nosotros, escucha bien, que podamos romper un mandamiento bíblico dado por Dios y que Dios respalde, que Dios lo autorice? ¿Cuántos creen que sí? Levanten la mano. Que Dios permita que se rompan algunos mandamientos bíblicos, que Dios lo autorice o incluso que Dios ordene que leyes que el Dios se quebranten. ¿Cuántos dicen que sí? Levanten la mano. Se va a poner bueno. Yo creo que sí me van a apedrear, nada más un hermano por ahí levantó la mano, ¿no? ¿Cuántos creen que no? ¿Y todos los demás qué? ¿No? ¿Son políticos o qué? ¿No? Cambian su opinión de un día para otro. No voy a decir nada, vamos a leer la Biblia, vamos a ir viendo esta respuesta, lo voy a dejar en suspenso para que pongan atención. 1 Samuel capítulo 21 versículo 1, va a ser muy polémico todo lo que vamos a ir hablando. Vamos a ir subiendo la intensidad de lo más light y vamos a ir poco a poco aumentando los ejemplos. Dice, vino David a Nob, es cuando venía huyendo de Saúl, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de ese encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? David respondió al sacerdote, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dice David, dame 5 panes o una torta, un jodojo, lo que tengas, le dice David, porque me estoy muriendo de hambre, venía un camino largo sin comer nada. El sacerdote, versículo 4, respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano. No he ido al súper, no ha venido el de las tortas, no tengo pan común, solamente tengo ¿cuál pan? Pan sagrado, pero lo daré si los criados, dice, se han guardado a lo menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros. Dice, ayer y anteayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Fíjate, David llega y pide un pan que le dé de comer, porque él está muerto de hambre del viaje largo. Si no comía se moría de hambre David, porque era un camino largo, desértico. Y el sacerdote le dice que no tengo pan común, no era pan cualquiera, no era el pan del globo, no era un pan que Abimelech compró en Walmart, no, era el pan de la proposición. Dice la Biblia que era el pan sagrado. Este pan sagrado, ¿quiénes lo podían comer? Únicamente los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por rito, por tradición, por costumbre? No, porque así Dios lo había ordenado. No era un rito, una tradición, era una ley divina. ¿Dónde está esto? Rápidamente, Levítico capítulo 24, vamos a ir ahí, Levítico capítulo 24, a ver esta orden que Dios dio. Dice versículo 5, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Versículo 9, y será de todo el pueblo, dice la Biblia. ¿De quién era el pan? Dice de Aarón y de sus hijos, que se conoce como pues el linaje de los sacerdotes que venía de Aarón. Dice, los cuales comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. ¿Quién podía comer estos panes? Los sacerdotes. Más adelante vamos a ver cómo el Nuevo Testamento los recalca claramente usando en palabras de Jesús el término sacerdote. ¿Quién dio esta orden? Dios da la orden de que únicamente la coman los sacerdotes. Entonces, lo que David le estaba pidiendo a Ahimelech es que rompiera una ley divina para salvar su vida, ¿o no es así? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Dame del pan, oye, nada lo puede comer sacerdote, tú no eres sacerdote, dámelo. Entonces te lo doy, rompo una ley divina. Te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú en lugar de Ahimelech? ¿Le hubieras dado el pan a David con tal de salvar su vida? ¿O hubieras dicho no, porque si te lo doy quebranto una ley divina?
Es un dilema muy grande entre lo que tengo que hacer y lo que el momento me manda que haga, entre lo que Dios dijo que haga, lo que dicta la ley y lo que mi corazón me está guiando en este momento. Muchos cristianos hubieran dicho: no te lo puedo dar, que se muera David, no le doy nada. ¿Qué hizo Ahimelech? Vamos a regresar a 1 Samuel capítulo 21 al versículo 6. Fíjate esto, dice versículo 6: así el sacerdote que dice, ¿le dio el pan de las tortas de milanesa? ¿Le dio el pan de Walmart que tenía en la cena? No, Señor, le dio el pan, ¿cuál? Sagrado, porque ahí no había otros panes sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner cales calientes el día que aquellos fueron quitados. David come de los panes de la proposición, y después, que dice la Biblia, que le cayó fuego del cielo al sacerdote por inmundo y que la tierra se tragó a David. No, Señor, tú sigues leyendo el resto de los versículos y la historia sigue normal. David se va, el sacerdote se queda y no pasa nada. O sea, Dios, aunque no lo creas, permitió que se rompiera una orden divina, que era el de que únicamente comían los panes los sacerdotes. Permitió que David los comiera, rompiendo una ley que él había dado para salvar la vida de su siervo David. ¿Cómo la ven? ¿No? Que no se podía. A lo mejor muchos dicen, ya sé, no, Jesse, Dios no lo permitió, no, ellos lo hicieron y fue pecado. Y por esa razón, Jesse, dirían muchos, y a lo mejor eso te empieza a lanzar a la luz que hay mucha religiosidad en nosotros. Muchos a lo mejor pueden pensar, por eso Saúl después manda a llamar a Ahimelech y lo mata, y a todos los sacerdotes, porque fue en castigo por lo que él hizo. Quiero decirte, si Saúl hubiera matado a Ahimelech, como pasó, pero si hubiera sido un castigo de Dios para Ahimelech por darle los panes, entonces Jesucristo no hubiera aprobado este hecho. Pero para que no quede duda de que Dios lo autorizó, escúchame bien, Jesucristo mismo aprobó esto hecho y lo usó como ejemplo. ¿Para qué crees? Para romper otra ley. Vamos a Mateo a ver esto, capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 8. Dice: en aquellos tiempos iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. ¿Cuándo? ¿Qué podían hacer el día de reposo? Nada, tenían que quedarse ahí aplastados, lo que muchos hacen todos los días. Bueno, ellos tenían que hacerlo un día nada más. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a quién? A los sacerdotes. Jesús aprueba este hecho y lo usa como un ejemplo para probar lo que sus discípulos estaban haciendo, diciendo: el amor de Dios está antes que la ley que se había dado. El bienestar de David para comer, de los discípulos para comer en el día de reposo, iba antes que las otras dos leyes. ¿O no habéis leído, versículo 5, en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? ¿Qué hacen? Profanan. Al rato vamos a ver dónde está esto en el Antiguo Testamento. Y son sin culpa. Entonces, ¿qué hace Jesús aquí? Rompe el mandamiento del día de reposo y le permite a sus discípulos comer espigas. Segunda vez que se quebranta en la palabra un mandamiento dado por Dios, que Jesús rompe. Y quiero decirte, no fue solamente una vez, fueron dos veces. Luego le encasa Lucas 14, del 1 al 5, nos narra ahí que se encuentra con un hombre enfermo y que Jesús lo sana. Y le dicen los discípulos: ¿cómo este hombre sanó si es ya de reposo? Bien religiosotes, ¿no? ¿Cómo hizo esto, aquello, si aquí está escrito? Y Jesús les dice lo mismo: ¿quién de ustedes, si tiene una oveja, va y cae en un barranco, no va y la rescata? ¿Qué nos enseña esto? Que hay una ley mucho más grande que está por encima de todas, que es la ley del amor de Dios, que ese es incondicional, es inalcanzable, es incomparable. Dice 1 Corintios 13, del 1 al 3, que tú puedes hablar don de lenguas, y que si tuviese fe de manera que traslase los montes al mar, y tuviese toda la ciencia y entendiera todo, y toda la bondad, y diera todas mis riquezas a los pobres, pero dice: no tengo amor, dice entonces nada soy. Y todo lo que tengo, mis dones, mi fe, mi bondad, todo eso de nada me sirve. Su amor, su gracia son más grandes que cualquier cosa. Por esa razón, Oseas 6:6, Dios dice: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más que estemos con la carota de religiosos, esto sí, esto no, y señalando y los ritos que vamos a ir viendo en este estudio. Dice Dios: quiero misericordia para con los demás, quiero bondad para con los demás, quiero que me conozcan, quiero intimidad más que el holocausto, más que el estar sentado nada más cada domingo religioso. Quiero que mi pueblo me conozca. Y esto es lo que Dios más le importa: la misericordia para con los demás, el conocimiento de su nombre, más que los sacrificios, más que los holocaustos. ¿Por qué dice esto Oseas 6:6?
porque estaban viviendo en ese momento el pueblo una fe falsa, una fe rutinaria, una fe religiosa, una fe, por así decirlo, ritualista. Vamos a ver esto, Oseas capítulo 6, antes del versículo 6, vamos a ver el contexto en el cual les dice: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Vamos desde el 4, Oseas 6:4, dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra, tenían piedad, pero dices como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece, una piedad fingida, una piedad hipócrita que no era verídica, que estaba en momentos y se iba, como a veces la tenemos, que de repente aquí está mi piedad y se va y hacemos cosas peores. Dice: por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Entonces dice el 6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, versículo 7, fíjate por qué les dice esto: cual Adán traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Galad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre. Así una campaña de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometió una abominación. En la casa de Israel, dice Dios, he visto inmundicia. Ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. O sea, este pueblo hacía ritos y los sacrificios y las ofrendas, una piedad entre comillas, por eso le dice que es falsa, pero a la par que hacían el pecado, a la par que mataban, que fornicaban, que había inmundicia, y dice la Biblia que se contaminaban. Y así muchas veces hacemos los cristianos, llegamos y enfrente de los demás hacemos nuestra piedad falsa y somos bien religiosos y bien correctos, y el sacrificio y la ofrenda y esto sí y esto no, pero cuando nadie nos ve hacemos cosas peores que lo que criticamos en público. Hacemos cosas peores, que eso sí es lo que Dios demanda. Dios, en resumen, rompe aquí dos leyes: primero la del día de reposo, luego la de los panes, una por amor a David, otra por amor a los discípulos y por el hombre enfermo. La única condición que Ahimelech puso para que le diera el pan, ¿cuál es? Dice que los jóvenes no hayan tenido relaciones. ¿Por qué? Porque si ellos los hubieran tenido, significa que estaban en fornicación. ¿Por qué? Porque venían de un viaje largo en el cual obviamente pues tenía tiempo que no estaban con sus esposas. Si tuvieron relación hace 1 o 2 días, significa que no fue con su esposa, fue con alguien durante el viaje, lo cual implica que fue una relación ilícita, una relación en fornicación. Por esas razones que le dice nada más que sean santos, y ya se lo doy sin ningún problema. ¿Qué lección nos enseña esto? 2 cosas importantes. Uno, dice, para comer el pan, que sean santos. ¿Cuál es nuestro pan ahora? La palabra de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Para que tú puedas digerir el pan, o sea, entender la palabra, tienes que estar santificado. Si tú y yo estamos en pecado, por más piedad que tengamos aparentemente, y ritos y tradiciones y religiosos que seamos, si hay vida oculta y doble vida en nosotros, en lo secreto, no vamos a entender la palabra, no vamos a tener revelación de la palabra. Porque va a estar ahí un chamuco y otro por aquí soplándote, distrayéndote, 1000 cosas, no vas a entender nada. Número 2, a Dios más que los ritos le importa nuestra vida. Conocimiento, misericordia quiero y conocimiento de Dios más que sacrificios, más que holocaustos. Es para Dios mucho más importante la condición en la cual estamos y el bienestar nuestro que los ritos y que la religiosidad. Pero hay muchos cristianos que siguen afectándose o que siguen afectando a otros por hacer lo que hacía la gente de Oseas: mantener el rito, la tradición, la piedad falsa, por hacer lo que hacían los fariseos, por poner o por llevar cargas que no tenían por qué estar llevando. Empezamos con los ejemplos. ¿Qué hay? Vamos a ir así de los chiquitos a los grandes, para que si me apedrean que sea hasta el final, no al principio, ¿no? ¿Qué hay del Shabbat? Se preguntan algunos. Este día que fue instituido por Dios, en el cual no teníamos que hacer nada. Mucha gente dice, ¿tenemos o no tenemos que guardar el Shabbat? Sí se aconseja un día a la semana, pero no por tradición, por rito, por religiosidad, sino por bien del cuerpo, porque científicamente está comprobado que tu cuerpo necesita descanso, para que estés con tu familia, para que medites, para que puedas estar ese día más con Dios, etcétera, etcétera, pero no de manera rutinaria, mecánica, que tiene que ser el sábado, pues si es el lunes o el martes o el miércoles, cuando sea, pero tenlo. Pero algunas personas lo tienen de manera mecánica, religiosa, rutinaria. Conocí un hombre que tenía mucha relación con personas que guardaban el Shabbat, y me dice: Jesse, no vas a creer lo que hacen. Él trabajaba con judíos, algo así, ¿no? Él era socio de uno de ellos, y me dice, no digo que todos, ¿no? Digo que algunas personas, algunos también cristianos, hacen esto. Me dice: el Shabbat, como no pueden hacer nada, pero era un hombre de negocios y es bien avaro. Dice, entonces todo su edificio programan el elevador para que cuando baje se pare en cada piso, y cuando suba se pare en cada piso, y así ellos se suben y bajan a donde quieran llegar o suben a donde quieran subir sin necesidad de apretar un botón.
Y así pudieron salir y regresar, pero gloria a Dios, guardamos el Shabbat porque no apretamos ningún botón, porque no, nada más caminamos. Pues yo no apreté ningún botón, yo no hice nada, el elevador lo hizo solito, ¿no? Como quieren salir a trabajar pero no pueden manejar, contratan chofer ese día que les abra la puerta, entonces ellos nada más siguen caminando. No es como estuve en mi casa, yo nada más camino y me subo y me bajo, pero no hago nada, ¿no? Y lo guardan, pero eso sí ponen a sus empleados a trabajar horas extras. Y esto nos enseña pues que es más que algo que nace del corazón, un ritual nada más. Pero pregunta para nosotros, ¿se debe o no se debe de guardar? Mira, yo quisiera que lo guardáramos no una vez, yo quisiera tener 6 Shabbats a la semana, ¿no? Y que fuera un día de trabajo nada más, ¿no? Y 6 en reposo, como muchos lo hacen. Pero a lo que voy es que de qué sirve que tú lo guardaras y tengas un día a la semana de descanso si todos los demás está mal. ¿De qué sirve a mucha gente un día descansando y los otros 6 días se la pasa peleando, se la pasa amargado, se la pasa afligido, se la pasa estresado, no descansa, no tiene paz? Pero gloria a Dios, guardé el Shabbat. No, Señor, Dios quiere que tengas un Shabbat diario en el interior, que diario reposes, que tengas esa paz que sobrepasa todo entendimiento que Él te da, no una vez a la semana. Hace rato leímos que los sacerdotes, dijo Jesús, profanaron el día de reposo y fueron sin culpa. ¿Dónde está esto? Números capítulo 28, rápidamente. Los que no lleguen rápido a los versículos solamente anótenlos. Números 28, versículo 8. Fíjate, es Dios hablando, dando leyes, dando mandamientos. Dice, y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás. Ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Mas el día de reposo, ¿cuándo? El día de reposo, ¿qué tenían que hacer? Nada. ¿Y qué es lo que Dios ordena? 2 corderos de 1 año sin defectos y 2 décimas de flor de harina amasadas con aceite como ofrenda con su libamiento. Es el holocausto de cada día de reposo. Pues no, que no tenían que hacer nada. Dice, además del holocausto continuo y su libación. Tenemos aquí al sacerdote recibiendo una orden de Dios que era que ofreciera sacrificios en el día de reposo, día que Dios mismo había dicho que no tenían que hacer nada. Por tercera vez se autoriza por Dios, o Dios ordena que se rompa una ley divina. Primero con los panes, luego con Jesús, con los discípulos, luego con Jesús con el enfermo, y ahora aquí Jesús ordenando que este hombre ofrezca sacrificio en este día. Pero ¿qué hace mucha gente? Pues es ritualista y dice, no hay que tocar los panes de la proposición. Muchos, cuando pregunté qué hubieran hecho, muchos dijeron que se muera David. Pero los panes no los tocamos. ¿Cómo voy a romper una ley dada por Dios? Te pregunto, ¿qué hubiera preferido Dios? ¿Que tocaran los panes o que se muriera su hijo? Hay que guardar el Shabbat. No hay que poner árbol de Navidad, Jesse, porque dice la Biblia que adoraban al madero, aleluya. No hay que comer pan de muerto porque es del diablo. Oye, su nombre lo dice, pan de muerto. Pues tú di que se llama pan de vivo y ya. No viene etiquetado ahí, cámbiale el nombre. Hoy estamos a hablar de eso específicamente, ¿no? Vamos a ir punto por punto. Pero oye, si los aztecas sacaban del corazón a las víctimas y lo sumergían en amaranto y se lo comían, y de ahí viene el pan de muerto. Sí, pero el que tú te comes es normal, no tiene un corazón, no tiene sangre, no tiene nada, es un pan normal, ¿no? Fíjate, no darle el pan a David era cometer homicidio. Así hacen muchos. Por guardar algo, hacen cosas peores que lo que guardaron. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué era peor? Dios que no le dé el pan y que lo mate, o que le dé el pan y viva y pues ya ni modo, se comió el pan, ahorita hacemos otro, ¿no? Y si tu respuesta es que se muera, eres un religioso. Tienes que examinar tu corazón. Y muchos hubieran hecho así, muchos hacen así por no hacer ciertas cosas, porque lo tengo que hacer, hacen cosas peores. Por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? No ponen árbol de Navidad, pero se la pasan toda la Navidad amargados, que es peor que no poner árbol de Navidad, ¿no? Ahí están todo el tiempo criticando y tan peor que el Grinch, y esto está mal, y esto también, y como que la cena, y otra vez, y las posadas, y ya cállense con los villancicos, pero gloria a Dios, no puse árbol de Navidad, aleluya, ¿no? Todos estresados y afanados y avaros también, no dan un regalo, pero ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus hijos, a nadie, porque son avaros. No hacen la cena porque aman al dinero. ¿Cómo vamos a ir? Nos tocó llevar el pavo, mejor aquí pedimos unas pizzas, ¿no? ¿Cómo vamos una cena en la casa con todos, tu familia, y más como comen? No, y no dan regalos. Y no hacen cena, demostrando que tiene un amor al dinero impresionante, que eso sí es pecado, porque la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero gloria a Dios, no puse árbol, qué santo soy, ¿te das cuenta? Y por no hacer algo hacen cosas peores. No comen pan de muerto, pero le entran duro a la dieta tortas, tacos, tamales y refrescos y papitas y un montón de cochinadas que hacen más daño al cuerpo que el pan de muerto.
No comí pan de muerto, pero aquí traen su Coca-Colota de 2 litros y sus chicharrones, por acá un montón de cosas que también son pecado porque dañan al cuerpo, y el cuerpo, dice la Biblia, tienes que cuidarlo porque es el templo del Espíritu. Y comen cosas que lo enferman, que lo llenan de grasa, y ahí entrándole a las vísceras y la carne de puerco y todo en lugar de pura maciza. No, con pellejo y con todo lo que caiga y con láminas y todo lo que sea. Y eso es peor, y eso sí daña el cuerpo, y eso no lo critican, pero gloria a Dios, no comí pan de muerto, no comemos pan, somos bien santos, ¿no? ¿Qué hay de estos dos casos? ¿Qué hay del árbol? Es malo si tú lo usas para adorarlo. Te agarras y, oh Dios, árbol, bendigo la luz. No, eso es malo. Pero si tú lo pones como un adorno porque te gusta la luz, las esferas, porque llegas como yo de chico ahí a atascarlo todos los días de esa nieve, y bueno fuera que sea el árbol, ¿no? Yo llenaba toda la sala también de nieve, ¿no? Deja a tus hijos ahí que se diviertan, ¿no? Y se seca solita. Si es para eso no hay ningún problema. Es como cualquier cuadro. Tú pones un cuadro de un delfín, de una rata, porque te gustan los delfines. Las ratas, pues es tu bronca, ¿no? Ahí en la sala si lo quieres poner. Pero si es para adorar al Dios rata, al Dios delfín, ahí sí está mal. Así es con el árbol, tú lo pones como cualquier cuadro, como una maceta, no hay ningún problema. Puedes poner un árbol tototote de 3 metros y te cabe en tu casa sin remordimiento. Tú lo pones para adorarlo, ahí sí es el problema. Oye Jesse, pero no, el árbol hasta es de bendición a veces, porque junta a las familias. Hay familias que se juntan ahí a poner las lucecitas y las esferitas y a echarle nieve y a ver el árbol, y lo prenden y están en la noche todos ahí, ¿no? Y el árbol y se apaga ¿no? y están juntas las familias. Entonces yo creo que los ángeles dicen gloria a Dios, hasta que están juntos estos cuates por fin. Un año persiguiéndolos y un año de pleitos, cada quien por su lado, por lo menos para poner el árbol se juntaron, ¿no? Qué bendición que aunque sea para eso ahí platiquen, ¿no? Pero ¿qué hacen muchos? Todo el año peleando, todo el año amargados. El papá trabaja todo el día, no ve a la familia, le habla mal a los hijos mal a los padres. Pero gloria a Dios, nuestra familia no puso árbol de Navidad. Y te la pasas peleando y tratas mal a tu esposa y nunca se toman 5 minutos en la sala, y criticas a la familia que sí se junta, aunque sea 10, para ver su árbol, pero se juntaron, ¿no? Tenemos que entender una lección bien importante. Quiero que se quede bien guardada en tu corazón. Si puedes, anótala. Inmundo no es el objeto en sí mismo, sino el uso que tú le das. Te lo voy a explicar. Inmundo no es nada por sí mismo. ¿Qué hace inmundo un objeto? El uso que tú lo das. Es inmundo el árbol no por ser árbol, sino porque si tú lo usas para adorarlo, si ese es el uso que tú le das. Si el uso que tú le das es un adorno, entonces no es inmundo. ¿Me explico o no me explico? Pero no podemos tomar la postura de que si el mundo usa algo para algo malo, entonces eso es malo. Porque entonces ¿qué hay con los cuchillos? Con ellos la gente asesina y secuestran, y con ellos se cortan las venas a los suicidas. Entonces los cuchillos son del diablo. Hay que cortar las cebollas con los dientes, aleluya. Gloria a Dios, en mi casa no tengo cuchillos porque es un instrumento del diablo. No, usas el cuchillo para matar, para suicidarte, es malo. Usas para cortar cebollas, no pasa nada. Que aparte quiero decirte, el madero que adoraban en la Biblia es completamente diferente al árbol de Navidad. Pero aunque así fuera, pues fue su problema por adorarlo, no el mío. ¿Qué es el árbol? Dijeras, es una figura, es una imagen, pero es un árbol nada más. Como rosas, hay gente que a lo mejor adora las rosas en otras civilizaciones, o a los girasoles, y no por eso vas a ir a quemar las flores del campo. No, es algo que Dios creó, es un pino nada más. Es del diablo, no, es del bosque, no es del diablo, ¿no? Así como pones rosas o tulipanes o cempasúchil o lo que quieras poner, pues así se me da la gana poner un pino, no hay ningún problema. ¿Qué hay con el pan de muerto? Es malo cuando lo usas para ofrecer un sacrificio. Porque a mi abuelo le gustaba el pan de muerto y lo pones, pues es malo porque crees que el abuelo va a regresar y el abuelo no regresa. Es malo si comes uno que ya fue ofrecido, porque dice que lo que es ofrecido a los santos, dice es ofrecido, o a los ídolos, realmente es para los demonios, es malo. Pero si tú lo compras en una panadería normal y lo comes como un pan normal, como te comes una concha, que Dios las bendiga, porque ahora que estamos a dieta es lo único que me permiten comer, porque dicen que no tiene grasa, o al menos eso, no sé qué sea, pero bueno, yo me como mi concha diario, ¿no? Ahora que llegue Halloween voy a comer un panzototote también de muerto, nada más, porque tiene muy poquito azúcar, ¿no? No te lo comes como una concha, como un muffin, como un panqueque, como una dona, no hay problema. Dijeras tú, lo fabrican los satanistas, o se hace con sangre, o abre una panadería misteriosamente una época del año, pues algo raro tiene el pan. Pero si lo hace una panadería normal, como el pan normal, es un pan normal. Y como hacen otros panes, como hacen conchas, como hacen panqués, así hacen pan de muerto, que aparte es riquísimo, y las gandallas panadería lo hacen una vez al año nada más, ¿no?
Gandayas es una palabra griega que significa mala onda, ¿no? ¿Por qué no lo hacen todo el año? Porque esa época se lo ofrecen a Satanás. No, lo hacen por marketing nada más, no porque se lo ofrezcan a Satanás. ¿No? Dijeras, es una panadería del diablo. Bueno, sí, pero si es normal, entonces no hay ningún problema. Así como hacen con la cerveza Nochebuena, nada más en diciembre, o con las rosas el Día de las Madres, o en San Valentín y los regalos el Día del Padre, pues así hacen con el pan de muerto, que el mes de octubre pues ponen eso por una estrategia de mercado nada más. ¿Es del diablo, Jesse? No, no es del diablo, es de Walmart, es del Globo, es de la panadería, no es del diablo, ¿no? Dirás de al lado, ¿oíste? ¿No? Ahora para que se les quite, ahora que sea Halloween, que ya estamos próximos, si me toca predicar, les voy a traer un panzotototote de muerto, que se lo pone en la entrada y que no se lo coma, pues los comemos enfrente de él para que se le antoje y se le quite lo religioso. El pan de muerto, en este caso, no es del diablo. El árbol de Navidad, en este caso, tampoco es del diablo. Otro dilema muy grande, la música moderna en la iglesia. Quisiera profundizar mucho aquí, pero tengo otros temas, así que únicamente voy a tomar 10 minutos para este. Muchos usan un argumento para atacarla. ¿De qué se agarran muchos? Yo hay un tema que tengo, el que interese más a fondo de esto se llama música moderna en la iglesia, bueno o malo, donde hablamos bien profundo. Pero muchos, en resumen, se agarran Efesios 5:19, que dice, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en todo tiempo. Entonces aquí se agarran para decir, Jesse, solamente dice la Biblia, se tienen que cantar himnos. Quiero decirte, estos himnos que la Biblia dice son completamente diferentes a los que tú consideras clásicos. Cuando lees esto en la Biblia, no creas que se refiere a los de hace 100, 200 años, como muchos creen, que hoy en canciones, eso lo explico en ese tema, canciones que hoy consideras como que es así, que bárbaro, en su tiempo fueron condenadas. ¿No? Si tú quisieras regresar estos himnos, estos cánticos, a lo que consideran muchos correcto, tendrías que irte no 100, 200, 300, sino 2000 años atrás. Pero suponiendo que así fuera, que Dios ordena cantar solamente con himnos, con salmos, nos encontraríamos con dos verdades. Quiero que me escuches. Verdad uno, que no es así, ya te lo expliqué, porque estos himnos son de hace 2000 años, no los de hace 100, 200, nadie conoce los de hace 2000. Pero suponiendo que así fuera, verdad uno, Dios quiere que le cantemos con salmos, con himnos, con cánticos, ¿no? Aleluya, y la batería y lo demás que lo quemen, y el baterista también, ¿no? Porque, ¿no? ¿Dónde está el baterista aquí? ¿No? ¿Dónde está? ¿No? Que se pare, ¿dónde está? ¿Tiene cara de que es del diablo? ¿No? Es persona normal, toca normal, no tiene nada malo la batería. Ahorita explicamos ahí, ahorita te voy a defender, brother, a tu instrumento y también a muchos ritmos de música y con la Biblia, que es lo mejor de todo. Ojalá me alcance el tiempo. Entonces, verdad supuesta uno es Dios quiere que cantemos con himnos. Ok, está bien. Verdad número dos, te guste o no te guste, a través de otros géneros, hip hop, rock, rap, hasta rancheras, etcétera, etcétera, muchas personas han sido atraídas por Dios, han sido cambiadas, aunque no nos guste. Por ejemplo, a mí me encantan, me fascinan las viejitas, ¿no? Las canciones, las letras, no crean que, ¿no? Nada más malinterpretar y voy a tener fila de hermanas al final. Las canciones antigüitas, tranquilas, la adoración, todos los de Yo Soy, de Marco Barrientos, me fascinan las adoraciones así, tranquilitas. Pero no por eso voy a agarrar y ser religioso y como a mí me gustan estas, lo demás es el diablo, porque he visto el efecto que producen otros géneros. Me ha tocado, por ejemplo, en Toluca, hay un grupo de personas que va cada viernes al tutelar de menores. Y he llegado a ir con la alabanza y están los chavos ahí y uno que otro pone atención y la verdad la mayoría no. Y me ha llegado a tocar ir también, por ejemplo, con Marto, que canta hip hop, que a mí, por ejemplo, el hip hop no me encanta, ¿no? Pero no por eso decir, no, es del diablo, porque he visto lo que el efecto provoca, el efecto que produce más bien. Y me ha tocado ver cuando va a la alabanza que no pasa gran cosa, pero te encuentras con que va Marto, por ejemplo, y empieza a cantar un ritmo con el cual los chavos se sienten identificados, porque es el que escuchaban afuera. Y primero empiezan todos, así pues por el ritmo nada más echar relajo. Pero conforme pasan los minutos van oyendo la letra, ¿no? Porque gracias a Dios sus letras, y es lo importante, lo que no debe cambiar es la letra más que el ritmo. Sus letras siguen hablando de restauración, de Dios, de la Biblia, etcétera, etcétera. Y a través de la letra empiezan a ser tocados, ministrados. Y he visto chavos que robaron, que mataron, que asaltaron, que se drogaron, que a través de esas canciones terminan llorando con las rodillas dobladas en el piso, recibiendo a Cristo en su corazón, entregándole su vida a Jesucristo por un ritmo de música que muchos cristianos religiosos condenan.
Es que es del diablo. Hay una ley mucho más grande, la ley del amor de Dios. Dios, por amor a esas personas, lo puede permitir. Aunque así fuera, te repito, no es así, pero aunque Dios ordenara los himnos, lo puede permitir. ¿Qué prefiere David? Te pregunto nuevamente, que le den los panes a David o que se muera David con tal de guardar la ley. ¿Qué prefiere en este caso? Que 200 pelados se condenen, pero gloria a Dios, guardamos Efesios 5, y los otros 200 en el infierno. O que cantemos otros géneros, hip hop y la batería y el rap y esto y el otro, géneros musicales que toquen el corazón de las personas, de aquellos que se identifican con el ritmo y que después son tocados por la letra. ¿Permitiría a Dios que se rompa un mandamiento con tal de salvar una vida? Vimos hace rato 3 ejemplos de que sí lo hizo. Lo hizo con David, con los discípulos, con el enfermo, para salvar su vida física. Te pregunto, ¿por qué no lo va a hacer con la música para salvar no una vida física, sino una vida espiritual, una vida eterna? Dios permite diferentes géneros, diferentes instrumentos para atraer con eso diferentes gustos, diferentes edades, diferentes culturas, diferentes naciones, y que sean identificados con el ritmo, luego oyen la letra, que es lo que no debe cambiar, y la letra los toca y acaban entregando su vida a Cristo. Pero muchos cristianos lo atacan. No, eso es del diablo. ¿Por qué? No por santos, sino por religiosos, y a veces, perdón que lo diga, por ignorantes. ¿Por qué por ignorantes? Porque yo he escuchado argumentos tan absurdos como que, fíjate, dicen, la guitarra eléctrica y la batería es del diablo, porque la guitarra eléctrica la usan los grupos de rock satánico, y la guitarra y la batería viene de las tribus africanas que usaban para adorar a no sé quién. Entonces, Jesse, solamente debería de cantarse con panderos y con salterio, porque esos sí son bonitos y son los que Dios ordena en la Biblia, en los salmos. Te pregunto, antes de hablar, ¿tienes idea de dónde salieron el salterio y el arpa y los otros y el pandero con los que Dios ordena en la Biblia? El salterio es un arpa triangular de madera. ¿De dónde salió? ¿Le inventó David? ¿O vino el arcángel Gabriel y dijo, la, aquí está mi hijito, este sí es de Dios y la batería es del diablo, aleluya? ¿No? ¿De dónde salió el salterio? ¿Dónde está en la Biblia que lo inventó David? No, escucha esto, es de origen egipcio y persa. O sea, Dios ordena en los salmos que se la alabara con un instrumento musical inventado por 2 de las civilizaciones más corruptas que han existido en esos tiempos. ¿De dónde salió el pandero? ¿Lo inventó alguna hermana que un día dijo, aquí está? No, también es de origen egipcio. ¿Para qué se usaba? ¿Para alabar a Dios? No, se usaba para lamentaciones en los funerales egipcios. ¿Dónde hay un pandero por aquí? Hace rato ahí que ahí había, ¿no hay ninguno por aquí que me puedan prestar aquí atrás? Está ahí amarrado con la cosa esa, muy han dicho eso antes, ¿no? Bueno, ahí nada más hágale, hermana, hágale así. Iban ahí con el pandero. Ay, se murió el Dios del sol y de la luna, te lo entrego. Anda con esto. Ay, se murió mi papá y mi mamá, el Dios del sol y de la luna. No, para eso lo usaban. Como te dije hace rato, si lo usas para eso es malo, lo usas para alabar a Dios. Y como cantaban hace rato, no, mejor ni canto porque ahorita sí se van a reír en serio de verme cantar, ¿no? Si lo usas para eso es bueno. Inmundo no es el instrumento en sí mismo, sino el uso que le des. El pandero también lo usaban los griegos y los árabes. Te pregunto, ¿Dios es un Dios mundano por ordenar el uso de instrumentos de origen mundano para alabanza? Porque si tú dices que usar ciertos géneros, ciertos instrumentos de origen mundano los hace mundanos, entonces tienes que decir que Dios es un Dios mundano porque hizo lo mismo, porque ordenó que la alabaran con instrumentos de origen mundano. No, Señor, no es un Dios mundano. Ningún instrumento es mundano en sí mismo. Te repito, lo hace mundano el uso que tú lo das. Usas la batería para las tribus africanas y el Dios de África es malo. Lo usas para alabar a Dios, qué bueno. Usas la tele para ver pornografía, es mundana. Lo usas para ver las noticias, programas de entretenimiento sanos, para ver prédicas, pues entonces no es mundano. Usas el dinero para comprar drogas, es mundano. Pero no, pues vas a agarrar y el dinero corrompe y ahora vamos a quemarlo y regalarlo. No, dámelo, lo santifico yo si quieres, ¿no? Entonces, según para qué lo uses, es mundano, no es mundano. La misma Biblia la usas para leerla, para vivirla, para predicarla sanamente, entonces es de Dios. Hay mucha gente que lo usa para hacer dinero, para pervertir la palabra. Entonces no la Biblia, sino el uso está siendo mundano. Entonces así podemos seguir con muchos ejemplos. Vamos a pasar al siguiente punto para que nos dé tiempo. ¿De quién es el pandero? Me lo voy a dejar aquí como una ofrenda. Ok, muchas gracias. Yo creo que mejor aquí lo voy a dejar porque este sí va a estar bueno. Y no, todavía tenemos tiempo, a ver si no me apedrean. ¿Qué hay
de cosas como una copa de vino, una cerveza entre cristianos. ¿Cuántos creen que un cristiano puede tomar una copa de vino, una cerveza? Levanten la mano. Luego se les ve la cara que les gusta el trago a todos. No me faltó decir salud, digo amén. Fíjate, levantaron la mano porque ya saben cómo va el tema, pero si hubiera preguntado esto desde el principio, la mitad hubieran levantado la mano a lo mejor, ¿no? Ya viendo esto, yo creo que la siguiente Santa Cena, pues sacamos el vino de verdad, ¿no? Ya que a todos les gusta. Y levantaron la mano por eso, pero muchos a lo mejor creen que no. Y quiero decirte, lo que voy a explicar es porque lo tengo que explicar, no para justificarme, porque en mi caso personal, no por hacerme el santo, pero no me gusta el alcohol, no porque sea malo, sino por su sabor, ¿no? Porque no me gusta el sabor del alcohol. Hay mucha gente que acompaña la comida con una copa de vino, pero yo no, y te repito, no porque diga es del diablo, sino porque yo soy naco, yo con una coca soy feliz, ¿no? A mí me pones el mejor vino y un frutzi de uva y no encuentro la diferencia, ¿no? Tirar el vino a la basura, mejor echado al bote de basura y lo discierne mejor que yo. Por esa razón es que no me gusta, no porque diga es malo. Pero muchos han hecho de esto un ritual, como los panes de la proposición. Dicen, ningún cristiano puede tomar ni una gotita nada más de vino ni de cerveza. Y te pregunto, ¿sabías, por ejemplo, que una cerveza es mejor que un refresco? Que incluso por la cebada algunos los recomiendan, y que si a daño nos vamos, pues te hace más daño la cocota que te avientas diario por la cantidad de azúcar que traes. ¿Sabías que una copa de vino, algunos la recomiendan diariamente una, porque te ayuda a la circulación, porque ayuda al corazón, porque contiene antioxidantes? ¿No? Muchos de aquí se van a ir a la vinatería luego, mi amor, Dios me habló. ¿No? Ahora sí el Señor va a tocar a muchos hombres. ¿No? Pero mucha gente dice no porque sea malo, sino por religiosos. Ahora, ¿cuándo es que no se puede tomar? Cuando tomas una no hay ningún problema. Hay cláusulas, sí. Malo es, ahí van las cláusulas. Número 1, cuando te avientas no una, sino todo el cartón de chelas, toda la botella de vino, ahí es malo. Tú lees Génesis 9 y narra que Noé plantó una viña, y Dios no le reclamó nada de la viña. No viene ahí el problema. El problema es cuando Noé se embriaga de la viña. Ahí es el problema, no que la haya plantado. Plantarla no fue un día para otro. Ocupó algunos meses, algunos años mismos, que Dios no dijo la quemó, la destruyó, porque no había problema. El problema viene cuando él se embriaga y uno de sus hijos, dice la Biblia, conoció su desnudez, que algunos teólogos afirman que significa que abusó de él. Pero plantar la viña no tuvo ningún problema, ¿no? Esto no significa que vas a ir a tu casa a plantar viñas, ¿verdad? O ya si quieres, pues bueno, todo con moderación, ¿no? Y mucho ojo, dije que plantó una viña en un jardín chelero, ¿no? No vayan aquí a los jóvenes y mamá, es de Dios. Es de Dios. Número 1, cuando abusas de él. 2, cuando has tenido problemas. Tienes problemas con el alcohol, ni lo pruebes porque te vas a hundir. Es como el tema que vimos de la propuesta de Goliat, ¿se acuerdan? Que acabas conviviendo con el pecado. 3, cuando tropieza a alguien, que hay algún creyente que no está de acuerdo, pues enfrente de él evítalo hacerlo. Porque dice 1 Corintios 8:13 que si a alguien le causa tropiezo cierta comida, cierta bebida, pues abstente de eso por amor a él, porque nuevamente está por adelante la ley del amor al prójimo. 4, delante de un adicto. Enfrente a un adicto ni de chiste tampoco, porque también lo vas a tentar, porque es otra vez no tener amor al prójimo. 5, alguien no maduro en la fe. Algún joven, algún adolescente, no es recomendado porque te puedes desviar. No agarres y papá, pues también Dios me habló, mamá también, no. Espérate a que tengas cierta edad, cierta madurez espiritual, que puedas realmente probar una nada más, pero ahorita pues tal vez corres el riesgo de desviarte y acabarte embriagando. Son estas las 5 cláusulas, pero fuera de ellas tú puedes tomar una sin ningún problema. Y como dijo aquel salmista, pues una no es ninguna, ¿no? Así que no pasa nada, ya lo demás ya... Aquí dice una no es una y 2 es una y quién sabe qué tanto. Ahora, ¿por qué lo vemos como malo? Porque tenemos, como dice la Biblia, una piedad falsa. Porque muchos dicen, no hay que tomar vino, no hay que tomar cerveza, pero se avientan su litro de Coca-Cola, sus cigarros, su montón de comida chatarra. Y el exceso de vino y de cerveza es pecado porque te hace daño, porque te embriaga, te hace hacer tonterías, daña tu cuerpo, pero también le hace mucho a la comida que tú comes diario. ¿Por qué en estos casos sí criticamos y no criticamos, no juzgamos algunas veces que hacemos cosas, que tomamos cosas que nos hacen igual daño o peor? ¿Por qué? Por religiosos. Vamos a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, a ver algo interesante. Lucas 7, versículo 31. Es Jesús hablando.
A lo mejor muchos dicen, oye Jesse, pero el vino de Noé y de la Biblia era diferente al vino de hoy, no tenía alcohol. ¿Cómo no tenía alcohol si dice que se embriagó Noé? ¿No? Es un argumento absurdo que muchos usan. Es que era diferente el vino, no, también tenía alcohol. A lo mejor la fermentación era diferente, pero también tenía alcohol, si no, no se hubiera embriagado. Dice Lucas capítulo 7 versículo 31, y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, dice, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que es Jesús, ¿y qué hacía Jesús? Que come y bebe. ¿Y qué bebía? ¿Chocomilk? Y bebe, y decís: este es un hombre comilón. Y aquí aclara que bebía: y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Jesús le entraba al vino. ¿Cómo la ves? ¿No que no? Y hasta se los daba a los discípulos. Juan capítulo 2. No quiere decir que cuando te invite a mi casa te voy a dar vino, ¿verdad? Cómprate el tuyo porque sale muy caro, yo soy bien macana, ¿no? Pero si fuera como Jesús que lo multiplico, pues con mucho gusto. Juan capítulo 2 es la historia de las bodas de Caná, y aquí hay 2, 3 cosas bien interesantes. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, se acabó el vino. ¿Cuántos acabaron? Ahorita vamos a ver. La madre de Jesús le dijo: no tienen vino. También le gustaba a la mamá de Jesús el vino, ¿no? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servías: haced todo lo que os dijere. Está bien interesada. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Esto en total equivale, sacando la conversión, a 720 litros de vino, ¿no? Lo que iban a llenar. Muchos dicen: Señor, ¿por qué no se hacen fiestas así en la iglesia? ¿No? Muchos dicen: yo quiero estar en una así. Dice versículo 7, Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y bien listos, pues las llenaron hasta arriba. Vamos a entrar, le entramos bien, dijeron. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Es el que lo probaba. ¿Y qué dice? Se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido moderadamente, dice, fíjate, habían bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Fíjate, número 1 dice: se acabó el vino. 2, eran 720 litros. 3, aclara el maestresala que ya habían bebido mucho. ¿Qué hubieran hecho muchos cristianos? Y ya tomaron mucho, al infierno esto y el otro. Jesús no. Jesús, dice la Biblia, se esperó un ratito. Le dijo a su mamá: espérate, mujer, no ha llegado mi hora. O se estaban muy happy, entonces dijo: vamos a esperar a que se les baje tantito con los tacos de pastor que se van a comer. Y cuando ya estaban listos otra vez, les aumentó la fiesta a los novios. Les aumentó la pachanga a los novios. Obviamente no se embriagaron, ¿no? Están bebiendo, pues bebían mucho, pero no se están embriagando, o esperó a que se les bajara o algo así, porque Jesús no los hubiera embriagado. Primera de Timoteo 5:23 también dice que Pablo a Timoteo le aconsejó por los dolores estomacales que él tenía, tomar vino. No le dijo: embriágate de vino, le dijo: poquito, moderadamente, para tu estómago. Vamos a terminar en 1 Corintios 6. No sé si alguien me puede ayudar aquí arriba en el teclado, por favor. Estamos terminando. Vamos a seguir viendo en la segunda parte muchos otros ejemplos. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Puede un cristiano demandar o es falta de misericordia? ¿Puede un cristiano, una cristiana divorciarse? ¿Qué hay de la música secular? ¿La puede escuchar o no? ¿Puede bailar un cristiano o no? ¿Existe el noviazgo o no en la Biblia? Muchos jóvenes: papá, mejor ya no me quiero ir, siempre ya están, ya vámonos, pero ahora sí que se queden, ¿verdad? Vamos a ver otras partes, y todo con respaldo bíblico, nada son guácaras mías. Unas cosas sí, otras no, no le voy a decir cuáles sí ni cuál no, para que se queden a la segunda parte. Pero hay una regla bíblica para que tú puedas saber qué me conviene y qué no, que vamos a leer ahorita, para que sin necesidad de que te lo expliquen, pues tú sepas qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Siempre que terminamos un sermón, hacemos un llamado a algo, ¿no? La última vez que hablé del arrepentimiento, acabamos haciendo el llamado al arrepentimiento por el perdón de pecados. Pero hoy ¿qué vamos a hacer? Hoy ni modo que haga el llamado a pedir perdón por no haber tomado. O como ven, le decimos a los edecanes que ahora en lugar de los clines saquen las chelas, ¿no? Y hacemos el llamado y: Señor, salud, ¿no?
1 Corintios 6, dice el 12, fíjate, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, regla para saber qué hacer y qué no hacer: pregúntate antes de hacerlo qué de bueno o qué de malo me va a dejar a mí y a los que me rodean, y abstenerte de aquello que no te convenga o que te edifique, que te destruya o que te domine. Por ejemplo, y podemos seguir así, el cine, la tele, las actividades, el internet, como te lo he dicho, la vas a ocupar un ratito, no hay problema, pero te va a dominar. Vas a estar ahí toda la semana metido en el cine, en el internet, descuidar tu trabajo, tus estudios, tu familia, entonces ya no te conviene, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, ¿no? ¿Qué me conviene hacer? ¿Qué de bueno o de malo va a traer? Señor, si le doy los panes a David, salvo su vida. Si no se los doy, se muere. Pues bueno, tengo que salvar su vida, ¿no? Señor, ¿una copa me va a afectar o no me va a afectar? Si te afecta porque tienes problemas, evítala. No te afecta, no hay ningún problema. Y así hazle con todo, qué me conviene, qué no me conviene. Como dice Primera de Pancho 3:3, nada con exceso, todo con medida. Vamos a terminar aquí. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Quiero decirte rápidamente que tomes esto con madurez. No la agarres de pretexto para decir: Jesse dijo que se puede esto, aquello y el otro, y hacer tu fiesta. Yo hablé claro y dije sus limitantes y excepciones, y de aquí en adelante tú te agarras para ser un cristiano carnal y vivir libertinaje, y es tu problema. Ahí en tu lugar dile: Señor, ayúdame y guárdame de abstenerme de aquello que no me conviene, que no me edifique. A lo mejor hay cosas que yo juzgaba y no me doy cuenta hoy que hacía otras peores que dañaban mi cuerpo y a los demás también. Te pido perdón, Señor, porque he hecho cosas peores que lo que juzgaba, lo que criticaba. Dile gracias porque hoy he entendido que tú me has dado ciertas libertades, pero ayúdame a no traspasar eso y llevarlo al libertinaje, a vivir maduramente conforme a tus reglas, conforme a la libertad que tú en Cristo Jesús nos has dado, Señor. Ahí en tu lugar, antes de irnos, aquellos que vienen por primera vez, yo quiero invitarlos esta mañana que antes de que ustedes se vayan, este día puedan recibir un regalo. El regalo de llevarse, aparte de este mensaje, este tiempo de alabanza, de llevarse la vida eterna, de llevarse a Jesucristo en su corazón. Yo no te estoy invitando a que tú cambies de religión, a que vengas a otra. Como hoy viste, no somos un grupo religioso que te da una carta con lo que tienes o no que hacer. Nosotros tenemos una relación con Dios y Él a través de su palabra nos va guiando a qué hacer, qué no hacer. Yo lo que hago y no hago no es porque nadie me lo dijo, sino porque Dios solito me ha ido mostrando qué conviene, qué no conviene. Yo te invito a lo mismo, a que tal vez hoy tú reconozcas que tienes una religión los domingos, pero nada más, y entre semana pues vives lejos de Dios. Y quiero decirte, lejos de Dios, Él dijo: nada podemos hacer. Quiero decirte, el único camino para tener vida eterna no es una religión, no es hacer ciertas cosas. El único camino es a través de Jesucristo. Él en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Es a lo que yo te invito hoy, no una religión, a Jesús, a que tú lo conozcas, a que leas su palabra, a que ores, que platiques con Él, que Él te guíe, que Él te hable. Muchos conocen de Dios pero no conocen a Dios. Yo te invito a que conozcas a Dios, y eso es lo que transforma tu vida. No la religión, no el conocimiento de Dios, sino el conocer a Dios. Si tú quieres hacerlo esta mañana, dile ahí en tu lugar: Señor, yo reconozco que he hecho cosas que no me convienen, que me dañan, que me afectan. Algunas prohibidas públicamente, oficialmente, otras no. Otras aparentemente no piden nada de malo, como la alimentación que tal vez estoy llevando. Otras sí. Yo reconozco que he hecho cosas mal, que he pecado en otras áreas de mi vida. Te quiero pedir perdón, que tú me limpies, que me ayudes a cambiar. Señor, me arrepiento hoy de las cosas que he hecho mal. Ya no quiero burlarme, ya no quiero seguir lejos de ti. Y quiero esta mañana acercarme a ti, Señor, de manera personal, viva y poderosa. Reconozco que he tenido una religión, pero que entre semana vivo lejos de ti, que he vivido lejos de ti. Yo quiero acercarme a ti, quiero conocerte, quiero que me des ese regalo de vida eterna que hoy he entendido que viene a través de ti, no de una religión. Quiero recibirte, Jesús, en mi corazón, en mi vida, y que tú me vayas guiando en esta etapa a través de tu palabra, en lo que me conviene, lo que no me conviene hacer. Dile gracias porque hoy estás en mi vida y a raíz de eso tengo vida eterna. El día que yo muera, ahora tengo la certeza que estaré contigo. Ayúdame a conocerte, a platicar contigo, a escucharte.
a conocerte de manera viva, no a conocer de ti, a conocerte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Antes de irnos, yo quisiera preguntar si hay alguien que hizo esta oración por primera vez, de acercarte hoy, no a una vida nueva, no a una religión, sino a Jesús. Te acercaste hoy. Otra tradición que hay es de que la religión te da vida eterna, cuando quien la da es Jesús nada más. Dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y no dice vida nueva. El cristianismo, el catolicismo, el mormonismo dice que es Jesucristo hombre. A muchos no les gusta, pero así es. Si tú lo hiciste esto esta mañana,